Entonces, decíamos, ¿cuánto falta para la venida del Señor Jesús? Según el año que estemos considerando, para nosotros estamos en ¿qué año? 2015. Pero 2015 hay una expresión más, después de Cristo. Es decir, hubo otros años antes de Cristo. Y si sumáramos los años antes de Cristo y después de Cristo, hoy vamos a decir qué año más o menos estamos según ese cálculo. Según los judíos, estamos en el año 5775. Y después de Cristo estamos en el año 2015. Pero sumando los antes y después de Cristo, estamos aproximadamente en el año 5998. Ahorita vamos a hacer las cuentas, usted nomás apúntele porque no es posible que nos detengamos en todas las citas que vamos a mencionar. Solamente le damos la referencia para que usted lo haga ahí en su casa si gusta. Aquí, mi hermano, lo primero que debemos de considerar es el asunto de la creación. Según la creación, mi hermano, el hombre, el universo, fue creado en 6 días. Y en el día número 7, el Señor reposó. Esto lo tenemos en Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo número 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿En qué día terminó la creación? En la tarde del día sexto. Verso 1, capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, mis hermanos, hay una referencia aquí de 6 días de trabajo, 6 días de actividad de Dios, y un día que usó para descansar, o un día que usó para Él, podemos decirlo, para reposar de sus obras. Entonces, si estuviéramos tomando la referencia de la primera cita que veíamos, de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dice: pero no ignores que un día, o como 1000 años, son como un día, y un día como 1000 años. Entonces, no estoy tomando estos años como miles. Estoy tomando esta referencia de que así como en 6 días creó Dios todo, y usó un día, o el último día fue para el descanso. Si tomamos esta referencia de 6 días por 1000 años, en 6000 años, mi hermano, estaría Dios terminando la obra en la tierra. Y hay un día que está establecido al fin, o después de su venida, que se le llama el día del Señor.
Y dice la Escritura que vamos a reinar con el Señor por 1000 años. Así que si hay un día para reinar por 1000 años, o el día del Señor va a durar 1000 años, entonces hay otros 6 días antes de ese día. Y esos 6 días, mi hermano, serían los 6000 años que lleva la tierra desde que se creó hasta que se cumpla ese año. Ahora, vamos a ver cuántos años tenemos según la Biblia. Porque según la ciencia, el universo tiene 13.700 millones de años. Eso es lo que dice la ciencia del universo. La Tierra, según la ciencia, tiene 4.600 o 4.500, entre 4.500 y 4.600 millones de años. ¿Para qué necesitan tantos años la ciencia? Porque su teoría de la evolución necesita millones de años para probarse. Porque si no, ya no habría changos, ya no habría monos, serían evolucionando si tuviera poco tiempo. Entonces necesitan millones de años, y así como les demuestras, o como ellos, o como les dices algo contrario, dices, no, le hace millones de años. Sí, pero hace eso según la ciencia, según la palabra de Dios, y entendiendo, mi hermano, que Dios creó este universo conforme lo que dice la palabra de Dios, y yo lo creo, porque dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve por la palabra de Dios. Él simplemente dijo y existió. Y yo lo creo porque creo en un Dios todopoderoso. Entonces, si tomamos de referencia eso, prácticamente, y partimos desde el momento en que Dios creó a Adán hasta el día del diluvio, mi hermano, ¿de dónde vamos a tomar los años para ir sumando? Tenemos Génesis capítulo 5, versículo número 3, dice, Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Aquí, de paso, mi hermano, está la referencia por la cual decimos, o por lo cual sabemos que Adán no solamente tuvo 3 hijos, tuvo muchísimos hijos y muchísimas hijas. Y había la capacidad, porque el hombre apenas había caído en pecado y Dios creó al hombre perfecto. Y cuando Dios dijo, multiplíquense, es imposible, mi hermano, que Adán y Eva se hayan quedado con 2 hijos, nada más, y con 2 varones. ¿Cómo se han multiplicado varones? Dios no hizo al hombre ignorante, Dios no hizo al hombre como los pintan precisamente la ciencia, ahí unas cavernícolas y dándose de golpes con una macana. Eso es una mentira. Dios es un hombre inteligente, y ellos no pudieron haberse quedado con 2 hijos varones nada más, porque la consigna y la enseñanza de Dios era multiplíquense, y un ser inteligente sabe que al multiplicarse se necesitan hombres y mujeres. Ahí no había casa de Infonavit, no se iban a caber, hermano. Ahí no, nomás 2 hijos para vivir mejor. No, mi hermano, la orden era multiplíquense. Pero aquí claramente dice que tuvo hijos e hijas, pero a Set lo tuvo cuando tenía 130 años. Así que ahí empezamos con 130 años de Adán. Y dice el verso número 7, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Así que 130 años de Adán más 105 de Set. ¿Cuántos llevamos? 245. Y así, mi hermano, usted puede seguir sumando hasta el versículo número 29, donde dice, verso 28, vivió Lamec
182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Si sumamos todas esas edades a las que tuvieron los hijos, desde el versículo 3 hasta el versículo 29, nos da un total, mi hermano, ya está comprobado, usted lo quiere hacer, ahí están los versículos para que lo lean, nos da un total de 1056 años, desde Adán hasta el nacimiento de Noé. Cuando vino el diluvio, dice el capítulo 7 de Génesis, versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fue el día en que empezó el diluvio. ¿En qué año? En el año 600 de Noé. Así que llevamos, mi hermano, 1056 años de Adán a Noé, más 600 años que vivió antes del diluvio o hasta el diluvio, le sumamos 1056 más 600, llevamos 1656 años. Amén. Luego nos vamos al Génesis 11, versículo número 10. Génesis 11, versículo 10, dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, mi hermano, era un hijo de Noé. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arpajad, 2 años después del diluvio. 2 años después del diluvio, y a los 100 años engendró a uno de estos hijos. Y ahí empieza, mi hermano, una nueva genealogía hasta el nacimiento de Taré, hasta el versículo 26. Viene otra vez otra lista de años en los cuales tuvieron los hijos. Versículo 26 dice: y Taré vivió 72 años y engendró a Abraham. Así, mi hermano, en total, desde que empezó Sem a tener hijos hasta la edad o hasta que nació Abraham, hijo de Taré, se acumulan, mi hermano, 220 años. Y esto ocurrió 2 años después del diluvio. Por lo tanto, serían 222 años, más los 1656 que ya teníamos, nos da un total de 1878 años. 2 años después del diluvio empieza una nueva genealogía, y sumando todos esos años son 220, más los 2 años del diluvio, después del diluvio, nos da 222 más 1658, y vamos 1278 años. Luego de esos 1878 años, déjenme ver, de la muerte de Taré, en Génesis 11:32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12, verso 1. Después de la muerte de su padre, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así que, mi hermano, de la muerte de Taré, desde que nació Abraham, en el versículo 25, estos 220 años que le estuve sacando, mi hermano, es hasta el nacimiento de Taré, que es el padre de Abraham. Y vivió Taré 205 años.
Entonces hay que sumarle desde el nacimiento de Taré hasta su muerte, que son otros 205 años. A lo mejor ahorita es casi difícil que les vaya desglosando, pero les doy todas las citas para que usted vaya sacando las cuentas ahí, y ahí están todas las cuentas exactas, mi hermano. Pero decíamos, desde el nacimiento de Taré, que fue el papá de Abraham, hasta su muerte, son otros 205 años, que hay que sumarles a los 1878 que ya llevábamos, y nos da 2083 años. Capítulo número 12, versículo número 4. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Entonces le sumamos otros la edad de Abraham cuando salió, que entendemos que fue después de la muerte de su padre, era de 75 años. Pero cuando nació su hijo, capítulo número 17, capítulo número 17, versículo 1, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. De cuando salió Abraham, que fue la muerte de su padre, hasta ahí llevábamos 2083 años, hasta que Dios hace pacto con él, fueron hasta los 99 años. De 75 a 99 pasaron 24 años, que hay que sumárselos una vez más, y nos da 2107 años. Entonces llevamos hasta el pacto de Adán, hasta el pacto con Abraham, llevamos 2107 años. Según Gálatas 13, voy rápido porque son nomás apunto las citas y no es toda la explicación o lo más principal. Estos son números. Gálatas 3, versículo número 16 y 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, del pacto que hizo Dios con Abraham, íbamos en el año 2107, a cuando vino la ley, ¿cuántos años pasaron? 430 años. 430 años. Así que sumen otros 430 años y llevamos 2537 años. Ya llevamos de Adán hasta la ley 2537 años. Amén. Sigue. Vamos a ver qué otros años le sumamos. Pues vamos a Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo número 1. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. La ley, mi hermano, se dio cuando salieron de Egipto.
¿Sí lo recuerda usted? Salieron de Egipto y se dio la ley. Y la ley se dio 430 años después del pacto con Abraham. Entonces, ahí llevamos ya 2537 años. Y dice el verso 1: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. ¿Cuándo empezó a edificar la casa del Señor? 480 años, podríamos decir, después de la promulgación de la ley. Porque la promulgación de la ley fue cuando salieron de Egipto. Dice, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, se promulga la ley, y 480 años después está Salomón construyendo y edificando el templo. Así que de la promulgación de la ley más otros 480 años, llevamos 3017 años. Llevamos 3017 años desde Adán hasta que empezó a construir los muros o la casa, a edificar la casa del Señor Salomón. Y mi hermano, si desde el diluvio se mencionan días, bueno, año, mes y día, ¿verdad? Ya se podía contabilizar perfectamente los tiempos, mucho más en la época de Salomón. Entonces, este dato sí no está en la Biblia, sino de acuerdo a la historia. La mayoría, dice este documento que encontré, de las enciclopedias o historiadores, coinciden que el año cuarto del reino de Salomón empezó o fue en el año 966 antes de Cristo. Eso es lo que dicen la mayoría de los historiadores y la mayoría de los estudiosos o arqueólogos que han analizado ruinas, que han analizado las cosas que quedaron ahí, los libros que existían, los documentos de la época, y todos o la mayoría coinciden que ese año cuarto fue el año 966 antes de Cristo. Así que llevábamos ya 3017 años cuando empezó a edificar la casa del Señor. De ese año hasta Cristo, que es cuando empezó el año cero de nosotros, llevamos 900, o faltarían 966 años, porque es el año 966 antes de Cristo. Así que de ese día o de ese año que empezó a edificarse la casa del Señor al año cero, que es el año en que nació nuestro Señor Jesucristo, habría que sumarle otros 966 años y nos da 3983 años. De Adán a Cristo, 3983 años. De Cristo para acá, ¿cuántos años llevamos? 2015. Así que súmele de 3983 años más 2015, llevamos 5998 años. 5998. Así que mi hermano, conforme a la Biblia, estaríamos en el año 5998 y nos faltarían 2 años para el año 6000. Si el año 6000 llegara a ser realmente el fin del día 6, entonces para el día 7 es cuando empieza el año del Señor.
que serían los 1000 años que nos faltan para cumplir los 7 días de la creación y los 7 días de la creación del hombre espiritual, la creación del hombre de Dios. Aquí es donde vamos a empezar ahora sí a considerar espiritualmente o con la revelación de Dios. Hasta aquí, mi hermano, todo esto es entre historia y los números que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero según lo que hemos entendido nosotros, mi hermano, la tribulación comienza 3 años y medio. 3 años y medio antes de la venida del Señor. Es lo que hemos visto en lo que vimos en Apocalipsis, en tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo que iba a profetizar los 2 testigos o los 2 olivos que iban a profetizar por 42 meses, que equivalen también a 3 años y medio. El tiempo que iba a estar profetizando la mujer de Apocalipsis capítulo 12 también era tiempos y la mitad de un tiempo. Todo esto nos dice, mi hermano, y nos habla que es el tiempo de la gran tribulación, 3 años y medio. Y después de esos 3 años y medio de tribulación, entonces es cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, que ya lo vimos en otra enseñanza, que es después de la tribulación. Incluso los versículos que hemos visto, uno de los que recuerdo claramente es el de Mateo 24, que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días aparece la señal del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación. Así que, mi hermano, la tribulación es 3 años y medio antes. 3 años y medio antes de la venida del Hijo de Dios. Vamos a hacer este micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues no me queda más que orar, hermano, para que nos deje en paz esta cosa. Ahora sí, mis hermanos, entonces, si faltan 2 años para el año 6000, según estas cuentas, la tribulación debió haber iniciado, y obviamente no son los años de nosotros, serían conforme a los años en que empieza el año de Israel. El año de Israel empezaría en la Semana Santa de este año. Ahí empezaría, mi hermano, el año 5998. Si ahí empieza ese año, mi hermano, entonces la tribulación debió haber iniciado desde septiembre del 2013. Ya llevaríamos aproximadamente año y medio de tribulación, porque faltan 2 años para el año 6000. Entonces, ahí es donde empiezan, como dicen por ahí, a fallar un poquito los números. Y no es que falle Dios, simplemente puede haber 2 cosas. Número 1, los números de la Biblia son exactos, esos no son el error. El error puede estar en los años de la construcción de la casa del Señor al año 0 de nuestro Señor Jesucristo. Ahí puede haber un pequeño error,
con lo cual estamos todavía desfasados en el tiempo, porque eso es lo que coinciden los historiadores y los estudiosos. Pero si así fuera, mi hermano, aquí ya tendríamos que estar dentro del año de la tribulación, dentro de un año y medio de tribulación, y creo que no estamos todavía en esa gran tribulación, porque esa gran tribulación ocurre con la aparición del anticristo, que tampoco ha aparecido. Entonces, ¿qué otra posibilidad tenemos para que nos falte mucho más tiempo del que dicen los números que faltan? Bueno, una de las posibilidades reales también, una de las posibilidades reales fue una enseñanza o algo que vi. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regresamos al versículo original, que es gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, acércala más. Regresamos al versículo original, que era 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice: mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor me reveló una palabrita. Ahí no dice que para el Señor un día son 1000 años. No dice que son 1000 años. Dice que son como 1000 años. Es distinto. Y dice la segunda vez: y 1000 años como un día. No dice que 1000 años es igual a un día. Entonces no es una cifra exacta. Es como 1000 años. Como 1000 años puede ser poquito menos, que no creo que sea poquito menos, más bien es un poquito más, porque la expresión habla precisamente para que no nos desesperemos, porque es un poquito más. Además, si fuera menos de 1000 años, entonces ya hubiéramos llegado al 6000 hace muchísimos más años. Pero vemos que faltan 2 años aparentemente para el año 6000, pero todavía no ha empezado la tribulación, así que debe de faltar más años todavía. Pero aquí no dice que son 1000 años, sino como 1000 años. 1001 son como 1000, ¿o no? 1002 son como 1000. 1003 son como 1000. ¿Hasta dónde podemos llegar? Los años que usted pueda. Hay números en la Biblia que usa mucho Dios: el 3, el 7, el 12 o el 40. Vamos a suponer que no fueran 1000 exactitos, que fueran 1003. Son como 1000. 1003 son como 1000 años, pero no son 1000, son 1003. Si fueran 1003 años un día del Señor, o el equivalente a un día del Señor,
entonces el año 6000 se cumpliría sería hasta el 6018, o faltarían todavía 18 años del año 6000, más los dos que nos faltarían ahí aproximadamente 20 años para llegar hasta ese año, al 6018. Si fueran 1007 años, que también es un número que le gusta a Dios, y no fueran 1007, son como 1000, sí, son como 1000. Si fueran 1007 años cada año del Señor, el año 6000, de acuerdo a nuestra línea, faltarían entonces 42 años todavía. Sería hasta el 6042 de los números que tenemos hoy. Si fuera 1012, porque el 12 también le gusta mucho a Dios. Si fuera un año de Dios o un día de Dios equivaliera a 1012 años, entonces el año del Señor faltarían todavía 74 años, porque sería hasta el 6072 de nuestra era, o en esa línea. Pero ¿qué tal si es 1040? Porque el 40 también le gusta a Dios. 40 años anduvo en el desierto, 40 años tenía a Moisés cuando fue llamado, 40 años fue ¿cómo? Los días de ayuno siempre fueron 40 días los que ayunó Elías, 40 días los que ayunó Moisés, 40 días los que ayunó nuestro Señor Jesucristo. También el 40 es un año, pues un número que a Dios le gusta. Entonces, ¿qué tal si en lugar de 1000 exactitos fueran 1040? Siguen siendo como 1000. Entonces faltarían todavía 242 años. Todavía. Y entonces, ¿cuántos faltan? Es que mi hermano, el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Así podrás sacar 1000 cuentas. El día y la hora nunca te va a salir. Porque siempre te va a quedar la duda. ¿Y si se equivocaron los historiadores? Porque eso sí es más probable que se equivoquen a la Biblia. ¿Y si los historiadores se equivocaron? Recuerden que muchas culturas ni siquiera manejaban el año 0 y tuvieron que hacerse correcciones porque todos empezaban con el año 1. ¿Y si los historiadores se equivocaron? ¿Y si los analistas, los arqueólogos se equivocaron? ¿Cuánto falta? No lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Ya me había espantado y ahora ya no me tengo que espantar. Me faltaban 2 años. ¿Ahora cuántos faltan? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, mi hermano, es lo que dice el versículo 9. Vamos a intentarle un poquito. Gloria a Dios. Lo que sí sabemos es el versículo 9, que dice, no importa si nos faltan 1000, 2000, si faltan 2, si faltan 4, si faltan 20, si faltan 70. ¿Se acuerdan a los números que saqué? De años de 1003 faltaban 20 años. Si fueran años de 1007 faltarían 44 años. Si fueran años de 1012 faltarían 74 años. Y si fueran años de 1040 faltarían 242 años. Pero el Señor no retrata su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al final, ¿por qué el Señor no viene? Porque no quiere que se pierda. ¿Ya te convertiste? Ya estás bautizado. No pregunté si te bautizaste, pregunté si ya te convertiste. Porque hay muchos bautizados que no nos hemos convertido.
que cumplimos un requisito, pero no lo hemos cumplido. Cumplimos el requisito de bautizarnos, pero no nos hemos convertido todavía. Y el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya nos arrepentimos de lo que hemos hecho después de bautizarnos, de cómo vivimos después de bautizarnos. Ya nos arrepentimos, ya cambiamos, porque ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. No es que lloré un día, no es que le pedí perdón un día y sigo en lo mismo, porque entonces no te has arrepentido. Porque arrepentimiento es dar la media vuelta y caminar en dirección contraria a donde ibas caminando. Si le pediste perdón al Señor pero sigues caminando en ese pecado, no te has arrepentido, hermano. Si le pediste perdón al Señor pero no has cambiado tu proceder, no estás arrepentido. Y el Señor no viene porque no quiere que perezcas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios es bueno, hermano. Si perdonó a un pueblo tremendo como el de Nínive, porque se arrepintieron, ¿no podrá el Señor esperar unos años más si ve que su pueblo arrepentido está pidiendo por su familia? Al final, el día y la hora solo lo sabe Él. Y como Él solo lo sabe Él, ni siquiera, hermano, podemos asegurar entonces que ya está. Él lo puede correr un poquito más o lo puede recorrer un poquito menos. Porque dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si hubiera dicho un año específico ya, Él hubiera tenido que cumplirlo. Pero dijo un año, ¿no? Entonces si Él retrasa unos años más, ¿está fallando su promesa? No, porque no te prometió ningún día. Él no te dijo en qué año. Él está cumpliendo. ¿Cómo está cumpliendo? Porque su promesa sigue firme todavía. Y el versículo 10 aún más dice, pero el día del Señor vendrá. Eso sí, mi hermano, tienes que tenerlo seguro de que va a venir, va a venir. Si faltan 4, 6, 8, porque no lo sabemos, porque a lo mejor los historiadores se equivocaron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega el ladrón en la noche? Cuando menos lo esperan. Así que de que va a venir, va a venir. ¿Cuándo? Pues ya vimos, mi hermano, que aunque saquemos cuentas, y aún así le atinamos. Porque según las cuentas nos faltaban 2 años, pero según las cuentas ya no cupo la tribulación. Y ya no pudimos. Entonces ya no va a venir. No, de que va a venir, va a venir. Entonces nos faltan 2 años. No. ¿Cuánto falta? Solo Dios lo sabe. De que está más cerca, ni duda. De que las señales están en la puerta y por todos lados, lo sabemos. ¿Cuándo puede venir? Mi hermano, por lo cual dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo más importante, mi hermano. No es el día que venga, cómo vivimos nosotros. Porque si yo vivo de una manera santa y piadosa, ¿qué importa si viene dentro de 20 años? ¿Qué importa si viene mañana? Me voy con Él. Pero si vivo lo que me falta de vida, o lo que falte para venir el Señor, sin piedad
Y sin santidad, no importa que el Señor te dé 20 años más, solamente te van a servir para que te sigas perdiendo más, para seguirte corrompiendo más, para seguir viviendo mal, para seguir haciendo cosas desagradables a Dios. Y entonces, ¿te servirá para algo que falte más años? No te va a servir de nada. Para eso, mi hermano, nos está hablando el Señor. No para decirnos el día exacto, sino para que hoy empecemos a vivir esa vida santa y esa vida piadosa que nos va a llevar a la gloria el día que sea, el día que venga Él o el día que nos muramos. Porque a lo mejor, si se equivocaron los historiadores, o los años son de más de 1000, o los días son de más de 1000 años, y faltaran muchísimos años, de todas maneras, tú y yo no tenemos ningún día asegurado. El día de hoy, ni siquiera el día de mañana, el día de hoy puedo morir. ¿Y de qué va a servir que el Señor no haya venido? ¿Voy a tener tiempo para arrepentirme porque el Señor no vino? ¿Me quedará tiempo para arrepentirme porque como el Señor iba a tardar? No, a lo mejor faltan 20 años. Así que me arrepiento dentro del próximo año, hermano. ¿Qué le parece? Ya rompí todos mis propósitos de año nuevo, así que ya el próximo año empiezo de nuevo. ¿Y quién te dice que vas a vivir el próximo año? Ni siquiera me puedes garantizar que vas a despertar mañana. ¿Para qué vas a esperar? Todo lo hemos oído. De pronto, hoy te lo oímos, algo tan natural como un embarazo puede acabar con tu vida. Algo tan normal como un accidente y puede acabar con tu vida. Algo tan simple como el meterse a bañar puede acabar con tu vida. ¿Para qué vas a esperar? Hasta que tengas el día exacto del Señor. Primero, hermano, nunca lo vas a saber. Y en segunda, nadie te dice que tú vas a estar ahí. Tienes que arrepentirte hoy. Tenemos que arrepentirnos hoy. Tenemos que vivir hoy de una manera santa y piadosa. Y así no importa, mi hermano, si el Señor tarda o el Señor viene pronto. Lo importante es que estoy preparado para irme con Él. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Es más, el apóstol Pedro nos pudo haber dicho esta expresión, mi hermano, hasta en un sentido simbólico, precisamente para que en su momento la gente le decía: ¿y cuándo viene el Señor? Dice: mira, hermano, para ti ya pasaron 5 años desde que te convertiste, pero para Dios son como 1000 años. Un día son como 1000 años, así que échale cuentas. No, todavía para Dios no ha pasado nada. Para Dios no ha pasado nada de tiempo. No te desesperes, mejor vive bien, nada más. Preocúpate por vivir bien. Tú no te desesperes por cuánto va a venir el Señor, porque para el Señor el tiempo prácticamente no cuenta. Pudo haber sido, mi hermano, hasta una simple expresión simbólica. Pudo haber sido hasta una expresión simple, sencillamente, mi hermano, alegórica, una similitud de la eternidad de Dios, y que para Dios el tiempo no cuenta. Y nosotros agarrarlo de referencia y decir que faltan tantos años, así que ya sé, y al ratito no falta el que se levanta y dice que ya es apóstol porque Dios le reveló el día que iba a venir el Señor o el año que iba a venir el Señor, y todos quedan en ridículo. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber, porque si hubo hombres que se entregaron por Él, ni a ellos se los dijo. Ahí estaba el apóstol Pedro preguntándole, le dijo: a ti no te toca saber. Juan, el apóstol amado, el apóstol que le reveló todas las glorias del cielo, pero no le reveló el día. Y ahora los apóstoles de hoy, que ni siquiera son capaces de llevar una vida santa, dicen que ellos sí tienen la revelación. No, mi hermano, lo que Dios nos quiere revelar no es el día. Lo que Dios nos quiere revelar
es el peligro en el que vivimos si no nos arrepentimos y si no vivimos de manera piadosa y de manera santa. Eso es lo que nos quiere revelar Dios, mi hermano. Versículo número 13. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. ¿Qué era lo que quería realmente el apóstol Pedro revelarnos, hermano? O el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. ¿Quería revelarnos el año posible del Señor? No. Que tenemos que vivir bien, que tenemos que vivir santamente, que tenemos que vivir sabiamente, que tenemos que ser hallados sin mancha y sin reprensión delante de Dios. Eso es lo que realmente nos quiso revelar el apóstol Pedro, porque el día y la hora ni él lo sabía, ni él se lo dijeron. Traducción, ni a mí me lo dijeron. ¿Qué te voy a andar diciendo yo? No, solamente es una expresión, mi hermano. Solo es una expresión. Es más, la otra cita que tomamos de referencia, que era del Apocalipsis 20, perdón. No sé si la habíamos leído, pero se tomó de referencia o se mencionó. Dice Apocalipsis 24: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí podemos decir que está exactito, y que ese es el año del Señor. El año del Señor, mi hermano, lo dice Joel capítulo 2, lo dice Hechos capítulo 2, que es la misma referencia de Joel. Hablan del año del Señor, y que aquí hablan del día del Señor, hablan del día del Señor, y aquí hablan de 1000 años. Y una vez podemos relacionar 1000 años, día del Señor, 1000 años igual a un día. Pero este reino, mi hermano, no termina exactamente a los 1000 años. Véalo. Dice el verso 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin del mundo. ¿Y este fin, mi hermano, ocurre exactamente a los 1000 años? No. A los 1000 años sueltan a Satanás y se va a engañar a las naciones. Mi hermano, ¿cuánto tiempo irá a tardar Satanás en engañar a las naciones? Número 1, Satanás no es omnipresente como Dios. Número 2, Satanás no puede cambiar el corazón de nadie. Número 3, Satanás no puede conocer la mente de nadie. Así que va a trabajar mucho tiempo para poder convencer a todos otra vez de rebelarse contra Dios. No, otra referencia más. No sabemos si la tecnología de hoy la va a permitir Dios en sus reinados. Olvídese de su WhatsApp y de su Facebook y todo. No sabemos si esta tecnología, no creo que esta tecnología la permita a Dios en su reinado. Así que ¿cómo le va a hacer Satanás para convencer a toda la gente de rebelarse contra Dios? Va a tardar muchos años. Así que ¿cuánto tiempo va a tardar este reinado? Más de 1000 años. Entonces una vez más vemos que la referencia de 1000 años no es exacta. No es exacta. Entonces ¿cuántos años faltarán? Solo Dios lo sabe. Pero lo que nos quiere revelar Dios en todos lados es que vivamos
irreprensibles y sin mancha, porque el día de tu muerte tampoco lo sabes. Y aunque supieras el día de la venida del Señor y no sabes el día de tu muerte, cuidado si el Señor te agarra desprevenido. Por eso, mi hermano, concluimos en el Evangelio de Lucas, que eso creo que es el punto principal. Lucas capítulo 12, creo que son los puntos principales que el Señor quiso marcar en esta tarde y en todo su Evangelio. Lucas capítulo 12, versículo 42, dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El trono, mi hermano, el cielo, es donde vive nuestro Señor. Dios vive en la altura y en la santidad, lo dice Isaías. El trono es, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, es su casa, es su habitación. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Nos va a llevar un día, mi hermano, a su casa. Nos va a llevar un día al reino de los cielos para darle su ración. ¿Y qué es lo que le damos al Señor? ¿Qué es lo único que le podemos dar a Dios, mi hermano? Para darle su honra, para darle su gloria, para darle su alabanza. Un día nos va a llevar allá a darle la honra y la gloria. Pero ¿quién es ese siervo prudente al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo esto para podérselo llevar? Dice el verso 43: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, es decir, que se conduzca con prudencia. Verso 44: en verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué es esto, mi hermano? La promesa, la recompensa que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, de que un día vamos a estar con Él y un día vamos a estar alabando a Dios allá en el cielo. Si para ustedes eso no es una promesa, si usted sigue esperando, como dijo Pedro, sigues pensando en lo que se va a destruir, allá tú. Verso 45: mas si el siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, como muchos hoy ya lo pensaron, ya soy igual. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa. No, mi hermano, si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Olvídese, mi hermano, de que, pues como ya no sé si falta mucho o falta poco, pues vamos a ver qué pasa. Pues sigo viviendo como quiero, porque a lo mejor el Señor no viene, pero viene a hacer cuentas contigo, y tu parte será con los infieles. ¿Y dónde será la parte de los infieles, mi hermano? En el lago de fuego, con el lloro y el crujir de dientes. ¿Todo por qué? No, pues porque ya me desanimé. ¿Por qué? Ya no sé cuándo viene el Señor. Y eso es algo bueno para que ya no hagas, o es algo que Dios dijo: pórtate bien cuando sepas qué día vengo, o pórtate bien siempre, o haz mi voluntad solo un día antes de que yo venga, o haz mi voluntad desde que me conociste. No busquemos pretexto, mi hermano, para portarnos mal, porque el día del Señor a lo mejor falta, pero el día de tu encuentro con Él
puede estar más cerca de lo que esperamos. Y ahí dice que lo castigará duramente y pondrá con los infieles. ¿Por qué? Porque no quiso esperar al Señor. Pensó que iba a tardar mucho. Como ya vimos que puede tardar, ya no sabemos ni cuánto. Decimos 2 años y todo el mundo, ay, ya falta poquito. Voy a portarme bien estos 2 años que faltan. Y eso le ha pasado a muchos precisamente, y por eso el Señor nunca quiso revelarlo y no lo va a revelar, porque eso le ha pasado a muchos. Que le dicen, el Señor viene dentro de 2 años. No, se la pone más facilita. Se la pone dentro de 6 meses. Pórtate, ya bautízate, pórtate bien. Y se bautizan y se portan bien 6 meses. Y como el Señor no llegó, ¿sabes qué hacen? Se vuelven al mundo otra vez. Completamente al mundo. Porque nunca se convirtieron, solamente tuvieron miedo al infierno. Y ya decíamos, a Dios no se le teme, a Dios se le ama. Cuando tú amas a Dios, mi hermano, no importa si viene o no viene. Yo lo amo y por eso voy a tratar de servirle. Y cuando le falle, le voy a pedir perdón y me voy a levantar y voy a seguir luchando por tratar de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Porque Él es lo mejor, mi hermano, que nos pudo haber pasado a unos hombres pecadores como nosotros. Eso es lo que Dios realmente siempre marcó en la palabra de Dios. En ningún momento le dio importancia a la fecha, porque sabe que el hombre es totalmente infiel. Y por eso, sácale las cuentas que sea. Y para todos los que ya estamos emocionados de que ya sabemos exactamente, ya andamos más cerca de los años. Yo en lo personal estoy tan lejos como antes de hacer las cuentas. ¿Por qué? Porque se pudieron haber equivocado los historiadores, o ya no estoy al 100% seguro que los años, que el día de Dios sea de 1000 años exactitos. Eso ya no lo tengo. Y no lo tengo solamente porque se me haya ocurrido. Siento que fue Dios el que me hizo esa revelación que dijo, ahí dice, ¿cómo 1000 años? Ahí no dice 1000 años. Porque esta enseñanza la tenía desde hace mucho, o desde que estuve tratando aquellos temas, pero esto apenas lo recibí, creo que jueves o viernes, que venía meditando y meditando y meditando, y así clarito fue eso. Ahí no dice 1000 años, ahí dice como 1000 años, y es muy distinto. Es muy distinto, porque entonces sí la referencia, ya no hay referencia. Ahora sí ya no tenemos una referencia exacta. Ya no son 1000 años, son como 1000 años. Ya no hay una referencia exacta, por lo tanto ya no hay certeza y no puedo hacer tiempo porque creo que falta mucho. A lo mejor falta menos. A lo mejor falta menos. Y si nos falta todavía mucho tiempo, tú y yo, mi hermano, no vamos a vivir. Por mucho. La mayoría de los adultos que habían bautizado, mi hermano, dijo el salmista, los días del hombre son a lo mucho 70 y en los más robustos 80. Así que, mi hermano, a la mayoría de los bautizados no nos quedan ni 50 años de vida. Ni 50 años de vida. Si el Señor falta más de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Portarnos mal lo que nos quede de vida? Portarnos bien lo que nos quede de vida, porque no sabemos cuándo el Señor venga por nosotros. Y ahí sí debemos de tener cuidado, porque dice aquí que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, mi hermano, no se haga. Usted conoce la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice el libro de los Tesalonicenses, porque la voluntad de Dios es tu santificación. No le invente más voluntades, hermano. No invente historias. La voluntad de Dios es la santificación. Si usted no se santifica, usted no siente la voluntad de Dios. Y si usted, que conoce la voluntad de Dios, no se prepara ni hace conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, no coronas,
no premios, no galardones, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque la conocíamos, hermano, y aún así no la quisimos hacer. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Sí va a pagar también, hermano. Todos vamos a pagar. Pero los que conocíamos la voluntad de Dios y no la hicimos, nos toca pagar más caro todavía el precio. Porque aquel no la conoció. Dice que recibirá pocos azotes, pero el que la conocía, mi hermano, va a hacer muchos azotes. Porque todo aquel a quien haya sido dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que, mi hermano, esto creo que es el redondeo final de estas enseñanzas. Podemos seguir buscando las fechas y podemos seguir buscando cuándo empieza una, cuándo termina la otra. Podemos seguir buscando, como algunos quieren, el anticristo. Podemos seguir buscando en qué año se va a levantar. Podemos seguir buscando todo eso, mi hermano. Y nada de eso te va a servir para estar con Dios. O podemos empezar a buscar la santificación. Y el día que el Señor venga, o venga por nosotros, estaremos con el Señor. Eso es lo más importante para un cristiano. Lo demás, mi hermano, es tan innecesario que el mismo Señor Jesucristo le dijo: no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su voluntad. Podemos seguir buscando y ya vimos lo que les he dicho a muchos que querían el Apocalipsis, que pedimos el Apocalipsis. Mi hermano, nos podemos ser expertos en Apocalipsis y vivir una vida pésima delante de Dios. ¿Y de qué me sirvió? Puedo ser un experto en profecías y no vivir en santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Allá en el infierno podrás decir: no, yo sí supe cuándo iba a venir. ¿Y para qué te sirvió, burro? Te van a decir: ¿para qué te sirvió? ¿De tomas te viniste para acá? ¿De qué te sirvió saberlo? No, hombre, yo sí sabía las profecías. No, hombre, nos predicó el pastor y nos dijo cuándo las profecías y cuándo iba a ser esto y aquello. ¿Y de qué te sirvió? Si lo más importante que era vivir en santidad no lo hiciste. Y sin santidad, mi hermano, nadie verá al Señor. Así que, mi hermano, si usted quiere seguir leyendo el Apocalipsis y si quiere seguir investigando y leyendo, y también lo vamos a hacer si el Señor nos lo indica, si el Señor nos lo marca, si el Señor nos mueve. Pero lo más importante sigue siendo la voluntad de Dios. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto, mi hermano, es lo más importante de todo. Así que, mi hermano, si hemos sido siervos infieles, si el Señor hoy viniera y resulta que nuestra vida no ha sido como la que Él esperaba, pero tienes vida, mi hermano, es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios y empezar de nuevo a vivir como Él quiere en su voluntad. Porque eso es lo más importante para un ser humano, que saber cuándo viene el Señor. Hermano, vamos a comprometernos y vamos a vivir, como dijo el apóstol Pedro, el resto del tiempo que nos falta de una manera piadosa, de una manera justa. Y así, venga cuando venga, estaremos con el Señor y cantaremos todas esas alabanzas que cantamos, hermano. Si se dio cuenta, todas las alabanzas hablaban de la venida del Señor y de lo que íbamos a hacer con el Señor. Pero para cantar esas alabanzas, mi hermano, hay que vivir en santidad aquí, en esta tierra. Vamos a orar en el nombre